Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Una vez más, un domingo más en nuestro devocional dominical que vamos a empezar a estudiar. Vamos a hacerlo con alegría, estamos contentos por un día más, ¿sí? A pesar de que están cerrados los templos, a pesar de que estamos pasando esta pandemia, creo que se ha hecho un poco mayor, ¿verdad? El contagio aquí en Puebla, pero creo que Dios tiene planes. Todo esto es plan de Dios. Esto nos va a ayudar a valorar no solamente para nosotros mismos, sino para los demás, para nuestras familias. Así que, amados hermanos, por este medio quiero llevarte la palabra de Dios y que esta palabra te enseñe o aprendamos juntos para que podamos ver cómo a través de los tiempos, a través de los siglos, a través de las edades, el ser humano se ha dejado llevar o manipular por el enemigo, por Satán, Satanás, como tú le llames, como tú le conozcas. Y de repente, amados hermanos, lejos de que todo el mundo florezca en la palabra de Dios, siempre habrá una oposición. Esta oposición la hemos visto a través de las escrituras. Lo vemos en la vida de Jesús. Tú y yo podemos analizar los 4 evangelios perfectamente bien detallados y narrados por 4 hombres que, dado cada uno su punto de vista, dio cómo es la vida de Jesús y ahora nosotros lo conocemos. Y cómo es interesante esto, cómo la primera oposición que tenía Cristo o Jesús en el tiempo cuando predicaba acerca de la salvación del reino, cómo lo eran los líderes de las sinagogas, que eran el estorbo, el muro, la muralla que ponían para que la palabra de Dios se refiriera a todos los seres humanos. Es interesante ver cómo ellos ponían esas barreras para que la gente no conociera la verdad. Y es interesante saber cómo Jesús les dice abiertamente quiénes eran ellos. Tumbas blanqueadas, generación de víboras, les dice. Pero ellos, fíjense que el problema de ellos era que tenían celo acerca de Jesús, con Jesús, tenían celo por la manipulación de gente que ellos tenían. Las riquezas lo movían. Creo que eso fue en el siglo primero y creo que esto en el siglo XXI lo estamos viviendo hoy. Mucha gente se mueve por las riquezas y por los bienes materiales. Mucha gente ha perdido, amados amigos y hermanos, toda su personalidad, sus principios morales, solamente por dinero. Y créeme que esta carta nos va a enseñar mucho acerca de lo que es la fe y de las personas que tenían otro sentido de vivir la vida cristiana, pero solo por intereses personales. La Biblia nos enseña a través de las escrituras, a través de ella misma, perdón, la Biblia nos enseña que nosotros debemos ya no ser individualistas, sino que nosotros tenemos que ampliar nuestro pensamiento y no solamente vivir para nosotros mismos o egoístas, sino que nosotros de lo mismo que tenemos, de lo mismo que poseemos, no solamente lo económico, sino también lo físico, lo moral, compartamos con otros. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Ese es el objetivo, ese es el mensaje principal, uno de los principales que Jesús dio cuando vino. Y quiero entrar en la Biblia, en la carta de Judas. Por favor, ve corriendo. Si ya tienes tu libreta, papel, pluma, lápiz y tu Biblia, por favor, es importante. Podemos ver nosotros a través de las escrituras, aprender qué interesante es esta carta que quiero compartirla. Y vamos a abrirla en el antepenúltimo libro o carta del Nuevo Testamento. Se llama Judas. Y mientras estás buscando, no busques en medio, no busques al principio, busca al final. Antes de Apocalipsis está Judas. Es una carta muy pequeña, es una carta muy corta, que Judas es un defensor de la fe, es un defensor aguerrido. Se cree que esta carta se escribió en el año 65, del 65 al 80 después de Cristo. Y el objetivo de esta carta, escucha y apunta, por favor, era contender o pelear. Ahorita vamos a ver ese término. Contender y mantener la fe que fue enseñada por los apóstoles. Ese es el objetivo, contender
quiere decir, según el diccionario de la lengua real española, de la Real Lengua Española, quiere decir luchar o lidiar o definitivamente contender, discutir. Discutir la buena enseñanza de la fe. ¿Sabes por qué se escribió esta carta? Porque siempre, si tú ves a través, decía yo al principio, si tú ves a través de los tiempos, nos damos cuenta que siempre hay una oposición a la verdad. Siempre. Para siempre va a haber eso. Y con Jesús fue una oposición, los fariseos y los escribas. En este caso, en el tiempo de Judas, después de 65, 80 años, hay una oposición en las iglesias. Esta carta está muy ligada a la segunda carta del apóstol Pedro. Esta carta está muy ligada. Son paralelas, son muy iguales. Ahorita te quiero decir que ¿quién fue Judas para ver su perfil? Fue el hermano de Santiago. Probablemente, ahí lo dice, Jacobo es igual a Santiago, es el mismo término. Y Judas en el versículo 1, perdón, ya abriste tu Biblia y bien, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo también era Santiago y probablemente el hermano del Señor y líder de la iglesia en Jerusalén. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, vamos ahí, ¿te parece? Hechos capítulo 15, vamos a ver quién era Judas. Hechos capítulo 15, o el hermano del Señor, Hechos capítulo 15, y vamos a poner nuestros ojos en el versículo 13. 15:13 de Hechos, y dice la palabra, y cuando ellos callaron, Jacobo, el hermano de Judas, Jacobo, respondieron diciendo, varones hermanos, oídme. En Jerusalén estaba Jacobo y Judas era su hermano. Marcos capítulo 6 versículo 3, Marcos 6, 3, menciona a Judas como el hermano del Señor. Vamos a verlo. Marcos capítulo 6 versículo 3. Apúntalo si no te da tiempo revisar estos pasajes, pues apúntalos en tu libreta, en tu hoja, y lo vas a ver un poquito después. Y dice en el capítulo 3, en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Voy a repetirlo. ¿No es este el carpintero, refiriéndose a Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Interesante, checa estos versículos que te van a ayudar. Pero esta no es la parte central de nuestra prédica. La parte central es que Judas, el autor, Judas se basa en segunda de Pedro. Hay un vínculo de interpretación muy grande. Hay un paralelo muy fuerte entre Judas y segunda de Pedro. Frecuentemente encontramos textos que los vamos a ver en el desarrollo de la prédica. Frecuentemente vamos a ver que Judas toma muchas palabras de Pedro, segunda de Pedro. Y te voy a decir por qué Judas, porque la carta de segunda de Pedro probablemente se cree que se escribió en el año 66 al 68. No puede ser después del 68 porque, ¿qué crees? Nerón empezó a perseguir a los cristianos en aquella época y se cree que se hizo aproximadamente, Nerón hizo una matanza de 2 millones de cristianos en aquella época. Y se cree también que Pedro fue uno de los principales que tomaron para matarlo en manos de Nerón. Así que si la historia, esto es historia universal, esto no está en la Biblia, es historia universal, lo podemos ver en cualquier enciclopedia, en el Wikipedia, en el Google, tú lo puedes revisar, y es en el 66 al 68 que escribió Pedro esta carta de segunda de su mismo nombre, de segunda de Pedro. Y Judas escribe aproximadamente esta carta del año 65 después de Cristo al 80 después de Cristo. Quiere decir que Judas, más pequeño de edad y obviamente con más tiempo de escribir, hace esta carta y tiene un propósito de descubrir. Esa es la parte. Hay una parte importante que tenemos que entender. Es un capítulo solamente y tiene solamente
cortas palabras, pero es interesante ver que en el versículo 1 y 2, él interrumpe su saludo y entra de lleno para advertir y descubrir o alertar a los creyentes sobre los falsos maestros que circulaban en aquella época. Estamos hablando del siglo I. Y fíjate que en el versículo 4 habla acerca de que estos falsos maestros o estos falsos profetas habían entrado a la congregación encubiertamente. No lo hicieron como tales. Se metieron, como decimos aquí en México, por debajo del agua. Es increíble ver que estos hombres que se habían metido encubiertamente en las iglesias para distorsionar la verdad, para distorsionar la palabra. Gálatas, el apóstol Pablo, hablando a las iglesias que estaban en Galacia. Ve conmigo, por favor, en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas capítulo 2, versículo 4, y habla acerca de ellos. Y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Vas conmigo? Eso es bueno porque vamos viendo la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pablo hace mención de los falsos hermanos, de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¿Te has preguntado de repente o te has escuchado el comentario cuando dicen, ¿y eso que va a la congregación? ¿Y eso que es pastor? ¿O eso que es líder? ¿Y eso que van a la iglesia? Y se dicen ser hermanos. Bueno, no te espantes cuando hagan un comentario así. Porque acuérdate que hay una palabra donde Jesús dio una enseñanza. Donde crece el trigo, crece también la cizaña. Ojalá y todos pudieran ser creyentes 100%. Hay algunos que están creciendo y cometen errores, eso es diferente, pero son honestos. Esa es la diferencia de los pequeños, que son pequeños y van creciendo, cometen errores y trastabillan en el caminar con Cristo. Pero hay otros que Judas hace hincapié sobre de ellos. Judas señala, inclusive dice que con ellos tenemos que contender, tenemos que discutir, tenemos que lidiar para que no nos enseñen doctrinas fuera de la palabra de Dios. Estos ya los había detectado Judas, lo que nosotros ahora en el siglo XXI tenemos que detectar, porque esto no se ha acabado. Fíjate que te quiero hacer un comentario para nuestro siglo, para nuestro tiempo. Estos falsos maestros o profetas se metían encubiertamente a las congregaciones. Hoy no se meten a las congregaciones. Hoy tú los metes en tu teléfono o en tu televisor viendo videos o prédicas de ellos en YouTube. Hay mucho material sobre ello. Y créeme, yo estoy al día, trato de estar al día con las prédicas, trato de estar al día con los testimonios, con todo lo que se sube. Y créeme que es triste ver mucho falso pastor o pastores que no tienen ni siquiera tantito conocimiento de la palabra de Dios. Y lo peor, algunos solamente son farándula, perdóname que diga esto, hacen teatro, farándula de la palabra de Dios. Conforme vamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta, escúchame bien, que no es lo que posees económicamente, no es lo que tú tienes, no es lo que tú obtienes o renombres que tengas o posiciones, es lo que eres en tu persona, que tú demuestras que eres un hijo de Dios cuando eres honesto, cuando eres firme en tus convicciones de ser leal a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres. Ese es el verdadero resultado de ser un creyente, de ser un buen maestro, de ser un buen seguidor del Señor. Judas está detectando en el versículo 4, si vas conmigo por favor, quiero darle lectura. Amados, versículo 3. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escucha esto, a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas detecta a estos impostores de la palabra de Dios. ¿Qué crees? Se ponían su traje. ¿Qué crees? Andaban con su Biblia bajo el brazo. ¿Qué crees? Saludaban amablemente a las personas. Estaban encubiertos. Estaban bien camuflados. Pero Judas los detecta y esa palabra es para nosotros hoy, para que tú no seas engañado también. Estos ya estaban, dice, los detecta y dice, ya estaban destinados o ya están destinados para esta condenación. Alguien dijo, nunca van a cambiar. Exactamente, porque no quieren cambiar. Hombres impíos que solo se dedican al pecado. No quieren cambiar ni su manera de mirar. No quieren cambiar ni su comportamiento, ni su forma de pensar. Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Quiere decir que muchos piensan que porque ya somos salvos por gracia, podemos pecar y podemos ir de rodillas y pedirle perdón a Dios. Este tipo de personas son los que dice Judas que son una bola de apóstatas. Y luego niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayas a Segunda de Pedro. No tienes que mover mucho tu Biblia. Segunda de Pedro está un poquito adelante de Judas. Y Segunda de Pedro capítulo 2. Ve conmigo, por favor. Segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 1. Pedro da una referencia similar a la que te está dando Judas y de cómo él expone y se da cuenta o descubre de quiénes son estos hombres falsos maestros y falsos profetas. Escucha lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también, escucha, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este es un recordatorio a través de la historia. Este problema ya se conoce. Ayer aprendí un lema muy bonito acerca de un profesor muy honesto que quiero mucho. Tengo 5 profesores y los quiero a los 5 también. Pero él nos enseñó algo muy interesante. La historia es una buena maestra. Eso nos enseñó. La historia es una buena maestra. Y acuérdate que por ahí hay un pensamiento que dice, y el que no conoce su historia vuelve a caer en su mismo error. Bueno, Judas nos está preparando para que veamos quiénes son los problemas que tenemos en una congregación y sobre ellos ir. El problema de Judas, el problema, la situación que Judas tenía en esta iglesia o a los hermanos que se les refiere esta carta, es que les dice un ejemplo a través de las edades de la historia. Esto no es nuevo para Judas, que en una iglesia haya maestros o profetas encubriéndose y que sean falsos. Fíjate que Judas da una referencia de 3 ejemplos de lo que es la rebelión o de lo que es la impiedad o de lo que es los que quieren convertir la gracia por libertinaje o la negación del mismo Señor, como le dice aquí, fueron comprados o fueron salvos, conocieron la verdad pero la negaron. En el versículo 5 dice, en el versículo 5 de Judas, ahí estoy, mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto,
Después destruyó a los que no creyeron. Da la referencia de los de... ¿te acuerdas? Allá en Números capítulo 14, apunta. Esa es la historia. Números capítulo 14, del 26 al 29. Después de que vieron abrirse los israelitas, abrirse el mar rojo y pasar en seco y verlas comer maná del cielo y comer codornices cuando querían comer carne, y luego cuando tenían sed, beber de la peña. Y sabes, estos que habían visto milagros y habían visto el poder de Dios, ¿qué crees? No creyeron. La Biblia dice, no creyeron. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Sabes cuál fue? Que Dios los destruyó. Y da un ejemplo Judas, de los israelitas incrédulos. Números 14, apúntalo por favor. 14 del 26 al 29. Otro ejemplo que da en el versículo 6. Son los ángeles caídos, chécalo. Capítulo 6 de Judas, estoy en Judas 6, perdón. Judas 6, no tiene capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otro ejemplo de la rebelión. Otro ejemplo de que hay seres que están rebeldes, están en contra siempre de lo bueno, de lo creado, de lo santo, de lo divino, de las personas buenas, dicen por ahí. Vamos a segunda de Pedro, nuevamente. Ahí otra vez, segunda de Pedro, la carta de Pedro. Ya te di la historia que se escribió del 66 al 68, después de Cristo, en el año. Y luego vamos a ir al versículo 4. Y habla también Pedro, y te digo que hay un paralelismo impresionante entre la carta de Judas y la carta también de segunda de Pedro. Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y habla también Pedro, el apóstol Pedro habla de los ángeles caídos o rebeldes. Dice, porque si Dios, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos van a tener un juicio. Los ángeles caídos o demonios, como les conozcas, van a tener un juicio. Satanás, que anda por ahí haciendo todo lo que se le antoja en maldades y pecados, va a tener un juicio delante de Dios. Va el segundo ejemplo. Primero los israelitas incrédulos, luego los ángeles caídos rebeldes, y luego da otra referencia Judas en la carta que estamos viendo acerca de dos ciudades pecaminosas, dos ciudades degeneradas, dos ciudades que solo habían perdido ya la dignidad como seres humanos. Y creo que no es la excepción. Dios tuvo que destruir esta ciudad porque el pecado llegaba hasta los cielos y a Dios le llegó el dolor de los seres inocentes que estaban sufriendo en Sodoma y Gomorra. Quiere decir, amados amigos y hermanos, que Dios se dolió de escuchar el clamor. Quiero darte un poquito, ampliarte un poquito más acerca de esto. Dios escuchó el clamor de los pequeños que sufrían, los pequeños que nacían en aquellas ciudades degeneradas, nacían sin saber quién era su padre o tal vez eran abandonados. Y en el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 3 ejemplos que Judas nos da acerca de que siempre hay una oposición. Judas tiene el propósito de alertar a la comunidad de los creyentes por el peligro de los falsos maestros. Y el apóstol Pedro les llama falsos profetas. Está todo en el capítulo 2 de segunda de Pedro. Fíjate que Judas, ya casi terminando, Judas nos da una referencia acerca de estos falsos, el perfil de los falsos maestros, de los falsos hermanos, de los falsos profetas, y dice que son gente sensual, así lo llama. En el versículo 4 de Judas, son gente sensual, o en el versículo 19 también.
versículo, apunta por favor, versículo de Judas, versículos del 4, 16, 18 y 19, nos da cerca referencia de esta gente, que son sensuales, son murmuradores, son querellosos, según sus propios deseos. Déjame, te leo por favor en la traducción del lenguaje actual, en el versículo 18, 19. Checa lo que dice este impresionante pasaje. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona, que se dejaría controlar por sus malos deseos. En esta clase de gente lo que los obliga a pelearse y a dividirse, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que nos da Judas a través de su carta? Porque esto fue en el siglo I. Pero la palabra de Dios es inerrante y nos va a llevarnos, es una doctrina, es una enseñanza para nosotros hoy en el siglo XXI. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de contender enérgicamente por la fe bíblica que tenemos. La palabra de Dios. De no aceptar ninguna alteración. Contender, no pelear, contender. Contender es otra cosa, es lidiar, es ver palabra por palabra, versículo por versículo, contender de nuestra fe y estar atentos a la palabra de Dios. Por eso es importante que estudiemos la palabra. No aceptar ninguna alteración de su santa palabra. Y rechazar a cualquiera que nos enseñe que la gracia, lo que decía yo hace un momento, que la gracia es el permiso de Dios para pecar. Hoy se está escuchando mucho eso. Toman la sangre del cordero como lavadero para los pecados. Y eso es pisotear la sangre de Cristo. ¿Saben, amados amigos y hermanos? Se supone que nosotros como creyentes debemos de ir subiendo, debemos de ir escalando, debemos de ir creciendo en su palabra, a manera que debamos ser mejores creyentes, mejores hombres, mejores mujeres en su caso, mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, mejores ciudadanos, señoras y señores. Para que lleguemos a ser mejor, no solo delante de nuestro prójimo, sino también delante de Dios. Y finalmente Judas hace una dinámica, una referencia dinámica de comportamiento. Ve conmigo, por favor, ahí en tu Biblia. Si tú tienes tu Biblia ahí abierta, por favor, ábrela en Judas, capítulo 20. Fíjate lo que tenemos que hacer. Versículo 20 de Judas. Más vosotros, amados, esa es una referencia dinámica. No solamente descubre a los falsos maestros, a los falsos profetas, sino que ya que los ubicaste, mira lo que tenemos que hacer tú y yo al ver esa problemática entre nosotros. No estoy hablando solamente del templo, no, estamos hablando que entre nosotros, escucha bien, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando. Esto es algo interesante. No solo Jesús nos dice que oremos, no solo el apóstol Pablo nos advierte o nos enseña que oremos. Judas nos dice orando en el Espíritu Santo. Conservados, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Quiero leerte este pasaje, está interesante, y me gustaría leerlo en la traducción del lenguaje actual, antes de terminar. Hermanos, escucha, estoy en el versículo 20. Tú otra vez, lee, por favor, ahí en tu Biblia, la que tienes en tus manos, y yo la leo en traducción del lenguaje actual. Pero ustedes, queridos hermanos, versículo 20, sigan confiando siempre en Dios. Esta confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deban de decir. Confíen todo el tiempo, estoy en el versículo 21, confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna
pues Él también nos ama mucho. Versículo 22. Ayuden. Escucha, no solamente es orar, no solamente es ayunar, sino dice, ayuden con amor. Eso es lo que nos quita el individualismo, el egocentrismo. No veas por tu propia familia, ve por otros. Si tienes 10 pesos, da 2 pesos al que necesita, 2, 3 pesos. Dice, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Esto habla espiritualmente. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer lo mismo mal que ellos hacen. Y al final da una poderosa bendición. Y antes de que la lea, te das cuenta que el camino, ¿te acuerdas que hemos dado estudios muy importantes acerca de la apostasía? La apostasía es negar completamente al Señor. La apostasía ya está en nuestros días. La apostasía es hacer a un lado la Biblia, la palabra de Dios. La única herencia que el Señor nos dio para darse a conocer es esa gente ya ha dicho, quiten la Biblia y ahora nuestros principios y nuestras razones. Esa es la apostasía. La apostasía es gente que ya no cree en Dios y ya no tiene ningún sentido divino para él nada. Bueno, el camino de la apostasía es, primero, es la incredulidad. Dejas de creer, como los israelitas. Luego viene la rebeldía. Después de la incredulidad viene la rebeldía. ¿Sí? Todos están en contra de ti, todo el mundo está en contra de ti, por lo tanto tú te mereces. Empieza ahí la rebeldía. Igual que Satanás ahí en el cielo. Se merecen todo. Y al final es la apostasía. Son el camino de la apostasía. La incredulidad, la rebelión y definitivamente es la apostasía. Y para terminar, quiero leerte la bendición que hace Judas. Judas, este hombre que escribió esta corta carta, pero intensa. Es una de las cartas más intensas que he estado leyendo. Y dice en el versículo 24, si lo puedes leer conmigo en voz alta, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te guarde. Pon un like, da un mensaje, dinos un amén, salúdanos y bendecimos a todos los que nos han visto por medio de estas redes sociales. Que Dios te bendiga. Te voy a dar también un consejo. Aparta de tu dinero algo y dalo para que Dios te bendiga. Aparta una ofrenda, aparta si quieres tú un diezmo, lo que tú creas, y dalo para que seamos bendecidos. No pares tu bendición por alguna razón de pensamiento o idea fluctuante. Que Dios te guarde. Te recibe un saludo en el nombre de Cristo y estate pendiente. Subiremos esta prédica en los medios sociales, en YouTube lo estaremos subiendo más tardecito y por favor, estate pendiente con nosotros. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.